tardes, buenos días, gracias por seguir en nuestra sintonía. Está con nosotros en nuestros estudios la señora ministra de Educación, doctora María Brown. Ministra, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Ministra, nos sentimos sorprendidos de la gran cantidad de lluvia que ha caído en Guayaquil, en buena parte del litoral ecuatoriano, y teníamos muy cerca el Cantón Durán. Totalmente anegado, hay marea alta y ha llovido toda la noche, ya son casi 10 horas de lluvia. ¿Se podrá continuar el tema del retorno a clases presenciales en estas circunstancias? Bueno, no es novedad, yo creo que todos quienes hemos estado siguiendo anualmente cómo se desenvuelven las clases en esta época, tenemos una gran cantidad de lluvia y tenemos que ser previsivos. Por supuesto, cuando el acceso a las instituciones educativas se vuelve complicado, no podemos exigir que los estudiantes vayan. Pero este es un momento, además, en el que las clases presenciales, recordemos, son voluntarias. La familia decide la asistencia presencial de los niños y, por lo tanto, estas circunstancias son también un elemento que las familias toman en consideración. Y siempre este llamado a los gobiernos autónomos descentralizados de ayudarnos para que el sistema de alcantarillado, de agua, esté en buen estado, que funcione y nos permita que se drene en el menor tiempo posible estos excesos de lluvia que son típicos de la época. No obstante, de lo que usted señala, estimada ministra, en el caso específico de Guayaquil, la municipalidad, con la doctora Cintia Viteri al frente, mantiene firme su decisión de cerrar los planteles educativos. Ustedes han interpuesto acciones legales. ¿Cómo marchan aquellas? Porque a ratos pareciera como que hay alguna pugna de poderes. ¿Esto es algo personal entre la doctora Viteri y usted como ministra, entre las autoridades, o es otro el trasfondo? No, esto en ningún momento tiene una connotación personal, al contrario, esto es algo que está vinculado con cuáles son las competencias de cada una de las instituciones. En este caso, la Constitución es extremadamente clara en determinar que la competencia en materia de educación y de salud es exclusiva del Estado central. El COTAD nos permite que a través de convenios con las alcaldías, convenios de concurrencia, podamos intervenir en infraestructura y en equipamiento, cosa que hacemos con la alcaldía de Guayaquil, que hemos venido trabajando con ellos. Al momento tenemos un proyecto de intervención de 20 instituciones y esperamos que esto pueda continuar. Esto en ningún momento es personal. Son 1.312 instituciones educativas en Guayaquil, de las cuales 528 son fiscales. Tuvimos la clausura lamentable de 9 instituciones educativas que tuvieron presencialidad en los días pasados y que fueron de dominio público. 2 de ellas son particulares y presentamos 2 acciones constitucionales. La una es una acción de protección para conocer sobre estos nuevos casos, que los jueces determinen cómo debería proceder la alcaldía. Y por otro lado, también hay un amparo, ¿no?, en donde nosotros estamos presentando la acción de protección, se complementa con cómo los jueces van a resolver el caso de posibles nuevas clausuras. Ventajosamente esto ya no se ha repetido, esperamos que así sea, y más bien hacemos este llamado a la ciudadanía para que los padres de familia lleven a vacunar a sus hijos y decidan por la presencialidad. Ministra, ¿qué respuesta ha habido por parte de los juzgados a donde han presentado las acciones pertinentes? Tenemos ya la respuesta para las audiencias de la próxima semana. La fecha está confirmada para la audiencia de acciones de protección, que es el día jueves. Esperamos nosotros poder comparecer y en este momento presentar, además de la exposición que se entrega en la causa, una exposición de motivos, que es lo que corresponde en este proceso. Ministra, siendo que la justicia es ciega y los jueces decidirán conforme estimen pertinente y debidamente fundamentado, en este caso por su parte, pero ¿qué pasa si fallan en contra de su tesis? ¿Quiénes perderían? Bueno, en todo este proceso creo que no podemos hablar de ganadores o perdedores. Como te decía, esto no es una pugna entre autoridades, esto se trata del trabajo que realizamos en el interés superior de los niños. Y la evidencia internacional, la evidencia nacional ha sido muy clara. La ministra de Salud, además, se ha expresado al respecto. En este momento, las escuelas son espacios seguros y más riesgos corren los niños que no asisten a clases presenciales que asistiendo a la presencialidad. Tenemos más casos de muertes de niños y adolescentes por causa de suicidio que de contagio por COVID. Esto quiere decir que no podemos reducir nuestras decisiones, ni en política pública, ni dentro de las familias, a un solo elemento que es el COVID. Ministra, no obstante, el COE cantonal ha señalado que Guayaquil se mantiene en alerta 3 y que ha aumentado el número de los contagios. Esto de acuerdo a los informes y análisis epidemiológicos que hacen los médicos que conforman en este caso
caso, el COE cantonal. ¿No es insistir en su postura en poner en riesgo, partiendo de ese informe, la vida y la seguridad de nuestros niños? Hemos hecho un seguimiento de todos los casos de niños que han tenido contagios y estaban hospitalizados en estos días por motivos de COVID. Son niños con condiciones agravantes, son niños que en algunos de los casos no estaban vacunados, muchos de ellos menores de 5 años, es decir, no estaban todavía en edad escolar. Esto es algo a considerar. Y por otro lado, te soy muy franca, nos ha sorprendido que pese a estos argumentos que podemos compartir o no, la municipalidad ha pensado que no es pertinente que los niños acudan a clases, pese a que la evidencia dice que ellos son menos propensos al contagio y que tienen menos posibilidad de contagiarse, y el día de ayer el COE se haya pronunciado sobre conocer y aprobar aforos para un partido de fútbol, que es un evento masivo en donde además acuden la población que más riesgo de contagio tiene, que es la población de 20 a 49 años. El COE nacional también hizo lo mismo frente a un pedido del presidente, permitiendo que ese cotejo que se diera el día de ayer entre Brasil y Ecuador tenga igualmente un aforo del 50%. Pero, ministra, usted dice que no hay riesgo, de acuerdo a lo que indican en este caso el Ministerio de Salud Pública o el propio COE nacional y el Ministerio de Educación. Sin embargo, recientes reportes indican que en toda América Latina el Ómicron está arrasando y en la última semana hay más de 8 millones de contagios. Insisto, es verdad, en la población infantil hay muchos menos casos, pero esto no quiere decir que no haya niños, por ejemplo, con obesidad, cuya condición los pondría en mayor situación de riesgo y vulnerabilidad si contraen no solamente el Ómicron, sino el Delta, que también está presente. Bueno, una cosa es distinto. Lo que no hemos dicho que no existe riesgo. Por supuesto que existe riesgo. Estamos en una pandemia. Lo que estamos diciendo es que tenemos que pesar cuáles son los riesgos, tomar decisiones no solamente con una variable, que es la variable de un posible contagio por COVID, y tomar en consideración varios elementos. Los índices de contagio en Ómicron son extremadamente elevados, por eso la decisión de la semana previa a esta, en donde sí se solicitó por parte del COE Nacional una semana de suspensión por el grande incremento en número de contagios, que ha sido exponencial, que es típico de esta variante, pero así como sube, tiene un ciclo muy corto, baja muy rápido y los indicadores cambian. Por eso el pronunciamiento del COE Nacional se revisa constantemente, hacemos este análisis epidemiológico y semana a semana se actualizarán los semáforos para que las medidas de reactivación, que ha sido una necesidad y que ha sido un llamado de la población, un respaldado por el presidente, continúe dentro de esa seguridad. Y tomando en consideración que no solamente cuando salimos de nuestras casas nos enfrentamos al riesgo de contagio por COVID, salimos de nuestras casas. Por ejemplo, te hago una comparación. Cuando nos subimos a un automóvil no podemos estar 100% seguros que no va a haber un accidente de tránsito, pero no por eso no dejamos de subirnos al automóvil, no dejamos de salir. Siempre vamos a estar en riesgo. Porque siempre hay riesgos y hay que pesar esos riesgos y tomar las precauciones. Cuando nos subimos a un carro nos ponemos el cinturón de seguridad. Ante el COVID lo que hacemos es vacunarnos. Por eso la importancia de que la comunidad se vacune y nuevamente hacerles ese llamado a todos ustedes a que lleven a los niños a vacunarse. La vacuna es segura y ese es un cinturón de seguridad frente al COVID. Ministra, otro tema no menos importante y particularmente en el litoral ecuatoriano. Nosotros hemos podido ser testigos, y seguramente usted también, de que hay numerosos establecimientos educativos que definitivamente están en condiciones deplorables. Desde las baterías higiénicas, no hay ni siquiera dónde ir al baño. Hay establecimientos que ni siquiera tienen uno propio y que están en condiciones terribles. ¿Cómo pretender que los chicos puedan asistir de manera presencial en esas condiciones o que unos sí y otros no? Debería ser igualitario y que cada establecimiento educativo esté en las condiciones que les permita recibirlos. Efectivamente, son 1.312, te decía yo, establecimientos en Guayaquil, de los cuales 528 son establecimientos fiscales. Desde el inicio de la gestión fuimos muy transparentes en decir que no se había invertido en el gobierno anterior en mantenimiento de infraestructura. El ministerio había sufrido recortes principalmente en este rubro y eso ahora nos lleva a tener 29 instituciones educativas en esta ciudad que están en deterioro severo, que no podemos habilitarlas ni siquiera parcialmente y tienen un plan de contingencia para intervención inmediata, pero que son intervenciones prolongadas por la cantidad del daño. Se requiere aproximadamente 13 meses para esa intervención. Además tenemos 28 en mal estado, tenemos 314 en estado regular.
Para poder aprobar el retorno a la presencialidad de manera voluntaria, se sigue el proceso de aprobación del Plan Institucional de Continuidad Educativa. Esto implica una visita in situ para la verificación de las condiciones mínimas. Muchas de estas instituciones están aprobadas para uso parcial, porque también muchos de estos establecimientos tienen a lo mejor una batería sanitaria que está funcionando, tal vez no está en estado ideal, pero está funcionando, pero otra que no. Y allí tenemos que reducir los aforos, buscar hacer una asistencia alternada. Estaremos muy atentos de lo que sea la rehabilitación de estos planteles educativos lo más pronto posible. Ministra, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y siempre les invitamos a visitarnos. Ahora estamos trabajando en la institución educativa Samanes, que pueden verificar. Estamos en obras, 2 millones de inversión. Enhorabuena. Amables televidentes, ha sido la intervención de la doctora María Brown, ministra de Educación. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más desde La Noticia en la Comunidad.